Mi novia dijo, encontré al indicado, él me puede dar lo que merezco, así que voy a irme con él. Podemos terminar de una vez. Un año después la volví a ver y al instante me dejó de gustar. La vida fue dura con ella. No voy a dar rodeos ni a intentar suavizar lo que pasó. Me llamo Sergio, tengo 25 años y esta es la historia de cómo mi relación terminó de la forma más fría y humillante que he vivido. Ese día llegué a casa cerca de las 11 de la noche. Había hecho un turno doble en la oficina, algo que ya era habitual para mí. Trabajo en una pequeña empresa administrativa. No es un empleo glamoroso ni bien pagado, pero era lo que tenía y lo que, según yo, nos mantenía a flote. Recuerdo que subí las escaleras arrastrando los pies, con la espalda rígida y la cabeza todavía llena de números, correos pendientes y llamadas que no se hicieron. Solo quería ducharme, comer algo y dormir. Cuando abrí la puerta del departamento, lo primero que vino fue ver a Maya en el sofá y no escuché música ni la televisión encendida. Vi una maleta grande, de esas que se usan para viajes largos, apoyada junto a la mesa. Estaba cerrada, limpia, claramente preparada con antelación. Maya estaba de pie con el teléfono en la mano, como si estuviera esperando a alguien o algo. No dijo hola. No dijo buenas noches. No me preguntó cómo me había ido. Me miró apenas un segundo y dijo con una voz sorprendentemente tranquila, encontré al indicado. Voy a irme con él. ¿Podemos terminar? Sentí como si el cansancio de todo el día se concentrara de golpe en el pecho. Me quedé parado, todavía con la mochila colgada de un hombro, sin entender si había escuchado bien. ¿De qué hablas?, fue lo único que pude decir. Ella suspiró y rodó los ojos como si yo estuviera retrasando algo inevitable. Ya, por favor, podemos ahorrarnos todo el drama. Estoy cansada y solo quiero irme. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No porque quisiera gritar o llorar en ese momento, sino porque para ella todo parecía un trámite, como si nuestra relación fuera un formulario más que había que cerrar antes de continuar con su vida. Le pregunté por qué. No recuerdo haber levantado la voz, de hecho, creo que estaba hablando más lento de lo normal, tratando de no perder el control. Ella cruzó los brazos y dijo, porque me iré con el hombre indicado para mí. Seamos sinceros, tú no tienes la capacidad de estar con una mujer como yo. Soy una chica de gustos caros y con tu sueldito en la oficina en la que estás no te alcanza. Me iré con un chico que tiene dinero y que realmente me ama. Porque si tú me amaras, ya habrías dejado ese empleo y habrías conseguido uno mejor. Cada palabra se me quedó grabada. No fue solo lo que dijo, sino la seguridad con la que lo dijo, como si hubiera ensayado ese discurso frente al espejo, como si ya me hubiera juzgado y condenado sin derecho a réplica. Sentí una mezcla de rabia, vergüenza y una tristeza muy profunda. Le respondí casi por reflejo. ¿Y tú qué haces?, le pregunté. Lleva 6 meses sin trabajar. Eso pareció molestarle, frunció el ceño y me miró con desdén. Maya había dejado su empleo medio año atrás, diciendo que no se sentía valorada y que iba a buscar algo mejor. El primer mes enviaba currículums, hablaba de entrevistas que tal vez se concretarían. Al segundo mes, las búsquedas se volvieron esporádicas. Al tercero, ya no hablaba del tema. Al cuarto, simplemente asumió que yo me haría cargo de todo. Mientras ella dormía hasta tarde, yo salía temprano. Mientras ella veía series o salía con amigas, yo hacía horas extra. Nunca se lo eché en cara de forma directa porque creía que una pareja debía apoyarse en los momentos difíciles. Pensaba que era temporal. Esa noche, sin embargo, todo eso me golpeó de frente. Le reclamé. Le recordé que yo había sostenido el departamento, la comida, los servicios, incluso pequeños lujos que ella pedía sin mucha consideración. Le hablé de los sacrificios que había hecho, cosas que nunca mencioné antes porque me parecían parte del compromiso. Recuerdo haberle contado cómo muchos días me saltaba el desayuno para ahorrar, cómo a veces almorzaba solo un café o una galleta en la oficina para no gastar, cómo había dejado de salir con mis amigos porque prefería guardar ese dinero por si acaso, cómo había vendido una consola que me gustaba para pagar una factura atrasada cuando ella aún no encontraba trabajo. Le hablé de noches en las que me acostaba con hambre, diciéndome que era solo por un tiempo, de fines de semana en los que rechazaba invitaciones porque no podía justificar ese gasto cuando en casa había que pagar el internet, la luz, el alquiler. Mientras hablaba, me di cuenta de algo que me dolió todavía más. Ella no parecía sorprendida, no parecía conmovida. Me miraba como si estuviera escuchando a alguien que se queja por algo que, según ella, era su responsabilidad. Dentro de mi cabeza, los pensamientos iban y venían sin orden. Me preguntaba en qué momento dejé de ser suficiente, en qué punto mi esfuerzo pasó a ser invisible. Me cuestionaba si había sido ingenuo al creer que el amor se demostraba resistiendo, aguantando, sacrificándose en silencio. Recordé una vez en particular, unos meses antes. Ella quería celebrar su cumpleaños en un restaurante caro. Yo sabía que no podía permitírmelo, pero aún así dije que sí. Esa semana prácticamente no comí nada fuera de casa, me llevaba comida de sobra del trabajo o simplemente bebía agua para engañar al estómago. Esa noche ella sonreía, subía fotos y decía que había sido una velada perfecta. Yo asentía cansado, pero convencido de que valía la pena. Mientras la miraba frente a mí, con la maleta lista y el discurso aprendido, todo eso se sentía absurdo. Le pregunté desde cuándo conocía a ese indicado. No respondió de inmediato, solo tomó su teléfono, lo guardó en el bolsillo y me dijo que eso ya no importaba. Ahí entendí que, pasara lo que pasara después, esa conversación no era una negociación, era una despedida. No supliqué, no grité, no lloré.
Me senté en la silla más cercana porque sentía que las piernas no me sostenían. Pensé en todo lo que había dado, en todo lo que había dejado de darme a mí mismo, y por primera vez me sentí profundamente cansado. No del trabajo, sino de intentar ser suficiente para alguien que ya había decidido que no lo era. Maya tomó la maleta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró y dijo algo más, como si quisiera dejar clara su postura. No recuerdo las palabras exactas, pero el mensaje era el mismo: ella merecía más y yo no podía dárselo. La puerta se cerró y el departamento quedó en silencio. Me quedé ahí sentado, mirando el espacio vacío donde había estado la maleta, preguntándome cómo alguien puede irse tan convencido de que no deja nada atrás. Esa noche lloré. No hay una forma elegante de decirlo ni una excusa que lo haga sonar menos patético. Lloré sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, todavía con la ropa del trabajo puesta. Lloré hasta que me dolieron los ojos y la cabeza se me volvió pesada. Me sentí estúpido, pero así fue. No fue un llanto breve ni contenido, fue uno de esos en los que el cuerpo parece deshacerse por dentro. Y no fue solo esa noche, lloré las siguientes también. Lloré al llegar del trabajo, lloré al ducharme, lloré acostado mirando el techo. A veces no lloraba de tristeza pura, sino de confusión. Me preguntaba en qué momento todo se había torcido, cómo había llegado a normalizar tantos sacrificios sin darme cuenta. Me sentía reemplazable, desechable, como si hubiera cumplido una función y ya no fuera necesario. Intenté escribirle, no para rogarle que volviera, sino para entender, para tener algún tipo de cierre, pero no pude. Maya me había bloqueado de todos lados: mensajes, llamadas, redes sociales. No existía para ella, como si hubiera borrado mi nombre de su vida con la misma facilidad con la que cerró la puerta aquella noche. Eso también dolió. No solo se fue, sino que me eliminó por completo. No hubo explicaciones posteriores, no hubo despedidas tardías, no hubo arrepentimientos nocturnos, nada. Las primeras semanas fueron las más difíciles. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Me sorprendía a mí mismo cocinando para dos y luego recordando que ya no hacía falta. Había dejado tanto de mí en esa relación que, sin ella, no sabía bien qué hacer con todo ese espacio. Sin embargo, algo extraño empezó a ocurrir durante el primer mes sin Maya. Un día, al revisar mi cuenta bancaria, noté que tenía dinero suficiente. No dinero justo, no dinero calculado al centavo, sino dinero que sobraba. Al principio pensé que era un error, que había olvidado pagar algo importante. Revisé los recibos, las transferencias, las facturas. Todo estaba en orden. Por primera vez en mucho tiempo podía darme un gusto sin sentir culpa. Recuerdo ir al supermercado y comprar carne sin mirar el precio. Elegí frutas que antes evitaba por considerarlas innecesarias. Compré pan recién hecho. No era un lujo exagerado, pero para mí lo fue. Esa noche comí bien, sin la sensación constante de estar haciendo algo irresponsable. Ahí me cayó una verdad incómoda: había trabajado como un animal todo ese tiempo para mantenerla y complacerla. No solo cubría lo básico, sino que intentaba cumplir expectativas que nunca parecían terminar. Siempre había algo más que ella merecía, algo más que yo debía esforzarme en conseguir. Durante mucho tiempo me sentí responsable de todo. Incluso ahora, después de que se fue, seguía cargando con una culpa extraña. Parte de esa culpa venía de una decisión que yo mismo había impulsado: fui yo quien insistió en que Maya se fuera de la casa de sus padres para vivir conmigo. En su momento lo vi como un paso natural. Llevábamos tiempo juntos, decíamos amarnos, hablábamos de futuro. Yo pensé que sacarla de un ambiente que ella describía como restrictivo sería algo positivo. No medí las consecuencias reales. Sus padres no lo tomaron bien, se molestaron mucho cuando ella se fue. Hubo discusiones, reproches, palabras duras. Ella me contó entre lágrimas que prácticamente le dijeron que, si se iba, dejaba de ser su hija. No sé si fue exactamente así o si ella exageró, pero el mensaje quedó claro: su relación con su familia se rompió. Eso me marcó profundamente. Sentí que de alguna forma la había dejado sin red, sin apoyo, y por eso hice todo lo posible para que estuviera bien conmigo. Trabajé más, gasté más, cedí más. Me repetía que era mi responsabilidad cuidarla porque yo había sido parte de esa ruptura familiar. Con el tiempo, esa responsabilidad se convirtió en una carga silenciosa que nunca compartí con nadie. El primer mes sin ella comí bien. El segundo mes también me di cuenta de que ya no necesitaba pedir turnos dobles. Podía cubrir todos mis gastos trabajando lo normal. Podía dormir más. Podía llegar a casa sin sentir que debía justificar cada minuto. Ahí empecé a ver con claridad algo que antes me negaba a aceptar: Maya había estado drenando una parte enorme de mis ingresos, no de forma explícita ni malintencionada, al menos no siempre, pero lo hacía. Sus gustos, sus exigencias, su comodidad, todo recaía sobre mí. Sin ella, todo lo que ganaba era para mí. Durante esos meses me fue bien. No de manera espectacular, pero estable. Empecé a ahorrar sin proponérmelo. Compré ropa nueva, algo que no hacía desde hacía años. Volví a salir con amigos. Recuperé hábitos que había dejado porque no eran prioritarios. Pasó el tiempo. Dejé de llorar todas las noches. Dejé de revisar mi teléfono esperando un mensaje que nunca llegaría. Su ausencia dejó de doler y empezó a sentirse simplemente como eso, una ausencia. Un año después de la ruptura me sentía bien, no solo mejor, sino genuinamente bien. Había logrado algo que antes me parecía imposible: compré mi primer auto.
No era nuevo ni lujoso, pero era mío. Nunca había podido ni siquiera alquilar uno sin sentir que estaba cometiendo una imprudencia financiera. Ahora lo había hecho con mis propios ahorros, sin endeudarme, sin pedir ayuda. Recuerdo sentarme al volante la primera vez y sentir una mezcla de orgullo y extrañeza. Pensé en todo lo que no había hecho antes por no poder, cuando en realidad sí podía, solo que mis recursos estaban siempre dirigidos a otra persona. Mi vida había mejorado en muchos aspectos. Dormía mejor, comía mejor, trabajaba menos horas y rendía más. Me sentía más tranquilo, más ligero. Durante todo ese año no supe nada de Maya. No la busqué, no pregunté por ella, no revisé perfiles falsos, nada. Para mí había desaparecido por completo. Y aunque suene duro, mi vida avanzó sin ella de una manera que nunca imaginé posible cuando la vi salir con esa maleta. Yo creía que perderla me destruiría, resultó que perderla me devolvió partes de mí que ni siquiera sabía que había perdido. Cuando ya no pensaba en ella y mi vida había tomado un ritmo propio, Maya volvió a aparecer. Fue un día común. Nada especial, nada cargado de significado, al menos al inicio. Era sábado por la mañana y fui a un supermercado nuevo que habían abierto no muy lejos de mi departamento. No era el que frecuentaba siempre, pero había escuchado que tenían buenas ofertas por inauguración. Fui con calma, sin prisas, con la lista mental de la comida de la semana. Era una rutina que había aprendido a disfrutar. Recorrí los pasillos con el carrito medio lleno, verduras, frutas, cosas básicas. Me sentía tranquilo, incluso satisfecho. Había algo reconfortante en hacer compras sin calcular cada moneda, sin esa presión constante que antes me acompañaba. Llegué a la sección de salchichonería y carnes frías. Esperé mi turno revisando los precios y pensando en qué comprar. Cuando por fin me acerqué al mostrador, levanté la vista para pedir jamón. La chica detrás del mostrador me miró fijamente. No fue una mirada profesional ni automática, fue una mirada abierta, sorprendida. Tardó un segundo de más en reaccionar. Yo no la reconocí. Llevaba un gorro de red y un cubrebocas que le tapaba gran parte del rostro. Pensé que tal vez solo estaba distraída. Entonces habló: «Sergio, ¿eres tú?». Me quedé quieto. Esa voz sí la reconocí. Sentí un vuelco en el estómago. Antes de que pudiera responder, ella se quitó el cubrebocas con manos temblorosas. Era Maya. Me quedé mirándola sin saber qué decir. Había cambiado, no de forma drástica, pero lo suficiente como para que mi mente tardara en encajar la imagen con el recuerdo. Estaba más delgada o, al menos, más cansada. Tenía ojeras marcadas y el cabello recogido sin cuidado bajo la red. No llevaba maquillaje o, si lo llevaba, era mínimo. Ya no era la imagen pulida que yo recordaba. «No puedo creerlo», dijo. «¿De verdad eres tú?». No respondí de inmediato. Creo que asentí apenas más por inercia que por decisión. Ella salió de detrás del mostrador sin pedir permiso a nadie y se plantó frente a mí. Miraba mis manos, mi rostro, como si necesitara comprobar que era real. «Dios», susurró. «Llevo tanto tiempo queriendo volver a verte, pero no tenía el valor. Y ahora apareces aquí justo hoy. Esto es el destino, ¿sabes? Justamente estaba pensando en ti». Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Yo sentí una incomodidad inmediata, una tensión que me subió por el pecho. Miré alrededor. La gente seguía con lo suyo, pero la escena ya estaba llamando la atención. Antes de que pudiera reaccionar, Maya me abrazó. Fue un abrazo fuerte, repentino. Su cuerpo temblaba. Yo me quedé congelado, con los brazos rígidos a los lados, sin devolver el gesto. No sabía qué hacer. No quería causar una escena, pero tampoco quería ese contacto. «Hueles igual que la última vez que te vi», dijo con la cara apoyada en mi pecho. «Adoro tu perfume». Eso fue demasiado. La separé con cuidado, pero con firmeza. Di un paso atrás. «Sí. Bueno», dije, «un gusto verte de nuevo. Cuídate». Tomé el carrito y me giré para irme. No quería seguir ahí. Sentía el corazón acelerado y una mezcla de molestia y ansiedad que no esperaba sentir después de tanto tiempo. No llegué lejos. Maya me tomó del brazo. «No te vayas, por favor», dijo. «Solo quiero que me escuches. Solo un momento». Me detuve. No por ganas, sino porque no quería armar una escena en medio del supermercado. Solté el carrito y la miré. Tenía los ojos rojos y el rostro tenso. «Me arrepiento», empezó a decir sin esperar respuesta. «Me arrepiento de todo, de cómo te hablé, de cómo me fui, de haberte tratado así. Yo estaba equivocada, completamente equivocada». Suspiré hondo. Sentía un nudo en el estómago. Ella siguió hablando cada vez más rápido, como si temiera que la interrumpiera. El tipo con el que me fui no era lo que decía ser. Al principio todo parecía perfecto, pero luego cambió. Era un patán. Me quería en la casa todo el tiempo. Controlaba lo que hacía, con quién hablaba. Decía que yo le debía todo porque él me mantenía. Bajó la voz. Me gritaba, me humillaba y, tragó saliva, me golpeaba. Me quedé en silencio, no porque no me importara, sino porque no sabía qué decir. Sentí una mezcla confusa de cosas, incredulidad, pena, una rabia lejana que no sabía hacia quién iba dirigida. «Un día me fui», continuó. «Hice una maleta y huí. No podía más. Pensé en ir contigo muchas veces, pero me dio vergüenza. Después de todo lo que te dije, después de cómo me fui, no pude».
Me explicó que terminó regresando a casa de sus padres, que la recibieron pero sin calidez, que su padre fue especialmente duro, que le dijo que si iba a quedarse debía aportar, que ya no era una niña. Desde entonces he tenido varios trabajos, dijo. En ninguno duré mucho. Siempre había problemas, siempre terminaba despedida o renunciando. No era fácil, pero ahora, señaló el uniforme, ahora me aceptaron aquí con la apertura del supermercado. Es un nuevo comienzo. Yo solo escuchaba, no asentía, no negaba. Me sentía fuera de lugar, como si estuviera oyendo la historia de alguien más. Mi mente estaba más concentrada en la incomodidad del momento que en el contenido de sus palabras. Cuando hizo una pausa, aproveché. Bueno, dije, me alegra que te hayan aceptado aquí, de verdad. Cuídate. Volví a tomar el carrito. Maya negó con la cabeza y volvió a detenerme, esta vez colocándose frente a mí. No, dijo, por favor, perdóname. Sé que no merezco nada, pero necesitaba decírtelo. Perdón por haberte menospreciado, por haberte hecho sentir insuficiente. Tú siempre estuviste ahí para mí y yo no lo supe ver. Empezó a llorar abiertamente. La gente ya miraba. Yo sentía el impulso de desaparecer. Maya, dije con voz baja pero firme, déjame en paz. Me miró como si no hubiera entendido. Mi vida está mejor sin ti, continué. No te lo digo para hacerte daño, es la verdad. Estoy bien y no quiero volver a remover todo esto. Sus manos temblaban. Solo quería una oportunidad para arreglar las cosas, susurró. No respondí. Eso ya pasó. Di un paso a un lado, rodeé el carrito y me alejé sin mirar atrás. Sentía el corazón acelerado, pero también una claridad extraña. No satisfacción, no venganza, solo certeza. Mientras caminaba hacia la caja, supe algo con absoluta claridad. Escuchar su arrepentimiento no cambió nada de lo que había construido sin ella. Después de lo del supermercado, pensé que ahí terminaría todo, que ese encuentro incómodo y fuera de lugar sería el último capítulo entre nosotros. Me equivoqué. 2 días después empecé a recibir mensajes de un número que no tenía guardado. Al principio no contesté, pensé que podía ser publicidad o alguien equivocado, pero al tercer mensaje supe que era ella. Era Maya. No necesitó presentarse. Su forma de escribir, las palabras que usaba, incluso la manera en que pedía perdón, eran inconfundibles. Me dijo que lamentaba haberme abordado así en el supermercado, que no quiso incomodarme, que simplemente no esperaba verme y se dejó llevar por la emoción. Luego vinieron los mensajes más largos, los que ya conocía demasiado bien. Me pidió perdón una y otra vez, dijo que había reflexionado mucho durante ese año, que ahora entendía todo lo que yo había hecho por ella, que fue injusta, cruel y arrogante, que se avergonzaba de sus palabras y de la forma en que me dejó. Me dijo que yo siempre fui un buen hombre, que nunca debió menospreciarme, que ahora veía claramente el valor que tenía y que entonces no supo apreciar. Después de eso llegó la parte que esperaba, me pidió otra oportunidad. Dijo que no esperaba que volviéramos de inmediato, que solo quería hablar, tomar un café, empezar poco a poco, que no buscaba que la mantuviera ni que cargara con ella otra vez, que ahora era diferente, que había cambiado, que el dolor la había hecho crecer. Leí cada mensaje con calma. No sentí rabia, tampoco satisfacción. Lo que sentí fue una especie de cansancio profundo, pero no físico, sino emocional. Un agotamiento que no viene del trabajo ni del esfuerzo, sino de repetir una historia que ya conoces demasiado bien. No respondí, la dejé en visto, no por crueldad ni por castigo, sino porque ya no tenía nada que decir. Todo lo importante se había dicho hacía un año, aunque en ese momento yo no lo supiera. No necesitaba explicarle por qué no quería volver, ni justificar mi decisión, ni exponer otra vez mis límites. Ya había aprendido que no siempre es necesario cerrar una puerta con palabras. Ella insistió algunos días más, mensajes largos, luego cortos, disculpas, recuerdos, frases cargadas de nostalgia. En uno de ellos dijo que siempre había sabido que yo era el bueno, que solo se había dejado deslumbrar por una ilusión equivocada. Ese mensaje fue el que más claro me dejó algo, yo ya no quería ser el bueno al que se vuelve cuando todo sale mal. Seguí con mi vida. Fui a trabajar, vi a mis amigos, conduje mi auto, cociné en casa, dormí tranquilo. Cada vez que veía el icono del mensaje sin responder, no sentía ansiedad ni culpa, sentía distancia, y esa distancia, lejos de doler, me daba paz. Lo del supermercado pasó hace una semana. Pocos días después de recibir esos mensajes, decidí cambiar de número de teléfono. No lo hice por miedo ni porque pensara que ella fuera a acosarme, sino porque no quería que existiera la mínima posibilidad de que volviera a contactarme. Necesitaba cerrar ese canal por completo. Al cambiar de número sentí algo muy simple, pero muy claro, alivio. Hoy puedo decir que me siento mejor. No solo mejor que cuando ella se fue, sino mejor que cuando estaba con ella. Durante mucho tiempo viví convencido de que amar era darlo todo, incluso cuando no recibía casi nada a cambio. Pensaba que el sacrificio constante era una prueba de compromiso, que aguantar era parte del juego. Ahora sé que no es así. Me cansé de aportar y no recibir nada. Me cansé de justificar actitudes, de minimizar mis necesidades, de pensar que pedir equilibrio era egoísta. Me cansé de ser el soporte silencioso mientras mis propios límites se iban borrando. Esta historia no termina con un reencuentro romántico ni con una gran confrontación, termina con algo mucho más simple: aprendí a elegirme. Aprendí que el amor no debería sentirse como una deuda permanente ni como una carrera en la que siempre vas detrás.
Maya tomó sus decisiones, yo tomé las mías y, aunque lamento que su camino haya sido doloroso, eso ya no es algo que me corresponda cargar. Hoy sigo adelante sin rencor, pero también sin puertas abiertas al pasado, porque hay cosas que no se rompen de golpe, sino que se desgastan hasta que ya no queda nada que reparar. Y cuando eso pasa, lo más sano no es volver atrás, sino seguir caminando.